Factores físicos. Objetivos. En esta lección aprenderemos a identificar y comprender los siguientes puntos. Describir una prueba sencilla que sirva para determinar la conductividad térmica relativa. Explicar por qué los cables están hechos de cobre o aluminio y no de hierro o acero. Calcular cuántas veces más denso es el tungsteno que el aluminio. Definir el punto de Curie. 1. Los sentidos y los metales. Las propiedades físicas de los metales son evidentes a los sentidos y son útiles para identificarlos. Estas características pueden verse, tocarse, saborearse, olerse y escucharse. Algunos metales son brillantes, otros opacos. Algunos se sienten más pesados que otros. Ciertos metales emiten un sonido agudo cuando se les golpea, mientras que otros producen un sonido sordo. Cuando se miden y analizan los factores físicos, es posible identificar los metales sin necesidad de realizar pruebas químicas complejas. En esta lección aprenderás a identificar los metales que se utilizan en soldadura. 2. Conductividad térmica. La conductividad térmica es una medida de la capacidad de un metal para transmitir el calor. Aunque en los libros de consulta se puede encontrar una lista con los valores de conductividad térmica, lo más importante es comprender el concepto. Los metales con alta conductividad térmica requieren más calor para soldarse, ya que el calor del arco o la flama se dispersa rápidamente. En cambio, los metales con baja conductividad térmica se calientan más rápido, ya que el calor permanece en el charco. Prueba sencilla de conductividad térmica. Una prueba práctica consiste en calentar con una flama un extremo de una varilla metálica, mientras se sostiene el otro extremo con los dedos. El calor llega más rápido a los dedos si la varilla es de aluminio que si es de acero. El cobre conduce mejor el calor que el aluminio. La plata es mejor conductora que el cobre. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica está relacionada con la térmica. Mide la capacidad de un metal para conducir la electricidad. Un metal que conduce electricidad genera menos calor, si su conductividad es alta. Por eso, los cables se fabrican con cobre o aluminio, que son buenos conductores, y no con acero ni hierro. Prueba sencilla de conductividad eléctrica. Consiste en medir la caída de tensión a través de un electrodo que conduce corriente. Mientras más baja sea la caída de tensión, más alta será la conductividad del material. 4. Comparaciones y ejemplos. En las imágenes 1 y 2, referencia visual no incluida aquí, se muestra una lista con las conductividades térmicas relativas de algunos metales conocidos. Una lista con las conductividades eléctricas relativas de otros metales. Dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Cuando los metales se calientan, sus moléculas se expanden y cambian de forma. Esto provoca que los objetos metálicos aumenten su tamaño al recibir calor. Sin embargo, la estructura molecular de algunos metales no recupera su forma original al enfriarse, lo que ocasiona un cambio permanente en su forma. Importancia del conocimiento para el soldador. Todo soldador debe saber que, a medida que asciende la temperatura de un metal, su tamaño aumenta en todas direcciones. Por esta razón, si no se consideran previamente ciertas tolerancias, es posible que las piezas no embonen correctamente al ensamblarlas. Ejemplo práctico: extracción de un cojinete. Por ejemplo, puede requerirse que el soldador caliente el área que rodea a un cojinete de bronce. El calor hace que el metal circundante se expanda, facilitando así la extracción del cojinete. Es importante calentar únicamente el área de alrededor y no el cojinete mismo. Este procedimiento debe realizarse tan rápido como sea posible, para evitar que el calor se transfiera a la pieza. Si esto ocurriera, el cojinete se dilataría más rápidamente que el acero. En caso de que esto suceda, se debe esperar a que ambos metales se enfríen. Si el cojinete alcanzara su límite elástico, no podría recuperar su tamaño original al enfriarse. Esto significa que la pieza tendría un diámetro menor que el que tenía inicialmente, y se podría extraer con mayor facilidad. Aplicaciones en la ingeniería. Los ingenieros toman en cuenta la expansión térmica y consideran sus efectos en el diseño de diversas estructuras, como puentes y otras construcciones. Este conocimiento es fundamental para evitar deformaciones no deseadas que puedan comprometer la seguridad y funcionalidad de una obra. Dilatación térmica. Problemas causados por la expansión térmica. La expansión térmica puede provocar diversos problemas, especialmente en componentes metálicos de gran tamaño. Un ejemplo común es cuando se necesita reemplazar una sección de un conducto.
Si esta sección se retira temprano en la mañana y la temperatura sube súbitamente por la tarde, el conducto puede dilatarse. Como la dilatación depende del cambio de temperatura y de la longitud del conducto, este puede haberse alargado varios pies. Por lo tanto, la nueva sección debe cortarse al tamaño adecuado antes de su instalación. Impacto en estructuras soldadas. La expansión térmica afecta todas las estructuras soldadas. Por esta razón, es fundamental que el soldador entienda cómo este fenómeno afecta a los metales. Con este conocimiento, se pueden evitar deformaciones no deseadas y asegurar un trabajo preciso y duradero. Densidad. ¿Qué es la densidad de un metal? Algunos metales pesan más que otros. Por ejemplo, un objeto de acero pesará más que uno de aluminio del mismo tamaño. Esto se debe a la densidad, que es la cantidad de masa contenida en un volumen determinado. Unidades de medida de la densidad. La densidad se expresa en unidades como libras por pie cúbico, lb/diagonal ft superíndice 3. Gramos por centímetro cúbico, g/diagonal cm superíndice 3. No es necesario conocer los valores exactos para clasificar los metales. Basta con ordenarlos de más pesado a más ligero para tener una idea clara de sus densidades relativas. Temperatura de fusión. ¿Qué es la temperatura de fusión? La temperatura de fusión es el punto en el que un metal cambia de estado sólido a líquido, y es en ese momento cuando se forma el charco de soldadura, esencial en los procesos de unión metálica. Temperatura de trabajo. La temperatura que se encuentra ligeramente por encima del punto de fusión se denomina temperatura de trabajo, y permite mantener el metal fundido el tiempo necesario para soldar adecuadamente. Temperatura de fusión. Temperatura de trabajo o vaciado. La temperatura ligeramente superior al punto de fusión se conoce como temperatura de trabajo o temperatura de vaciado. El soldador puede estimarla utilizando gises o crayones sensibles a la temperatura, los cuales cambian de color al alcanzar ciertos niveles de calor. Comparación entre metales. Por ejemplo, el aluminio es más difícil de soldar en comparación con el hierro, ya que se funde a una temperatura mucho más baja. Los metalurgistas pueden modificar la temperatura de fusión de un metal agregando pequeñas cantidades de aleantes, con el fin de mejorar su soldabilidad o adaptarlo a distintas aplicaciones. Color. Identificación de metales por color. Los metales también pueden identificarse por su color característico. Cuando se raspa un metal y se expone su superficie limpia, a veces se revela un color distintivo que puede servir para su identificación. Magnetismo. Metales magnéticos y no magnéticos. Algunos metales pueden ser atraídos por un imán. Esta propiedad depende de la permeabilidad magnética del metal. Sin embargo, no todos los metales son magnéticos. El hierro, por ejemplo, es magnético hasta alcanzar una temperatura de 790 grados centígrados, conocida como el punto de Curie. A partir de esta temperatura, el hierro pierde su magnetización permanente o espontánea y se comporta como un metal no magnético. Aleaciones ferromagnéticas. Las propiedades magnéticas de las aleaciones ferromagnéticas, basadas en hierro, dependen de varios factores, entre ellos: composición química, condiciones mecánicas, tratamientos térmicos, importancia del magnetismo en soldadura. Saber si un metal es magnético puede ser útil. Por ejemplo, el campo magnético de un metal puede provocar un soplo de arco. También es posible detectar fallas internas mediante análisis magnéticos. Las grietas y otras discontinuidades pueden formar dipolos magnéticos que se detectan usando limadura de hierro. La técnica conocida como inspección con partículas magnéticas se basa en este principio, y es comúnmente usada en el control de calidad de soldaduras. Pruebas de identificación de materiales. Objetivos. Al finalizar esta lección, el estudiante será capaz de mencionar 4 pruebas que permitan identificar un metal. Identificar 2 metales no ferrosos magnéticos. Describir la prueba de la viruta. El problema de la identificación de materiales.
En ocasiones, es indispensable identificar el metal antes de empezar a soldarlo. Es esencial conocer el tipo de metal que se va a manejar en cualquier operación de soldadura, ya que el metal de aporte y el metal base deben concordar para garantizar una soldadura efectiva. Identificación en la industria. En la industria de la construcción y en la manufactura, las oportunidades para aplicar procedimientos de identificación de metales son limitadas. Esto se debe a que los tipos de metales que se utilizan son restringidos, y sus propiedades son bien conocidas. Por lo tanto, es raro que se presente el problema de la identificación. Cuando el soldador debe identificar el metal. En las empresas grandes, la labor de identificación de metales suele ser realizada por inspectores o técnicos especializados. Sin embargo, en ocasiones, el soldador debe llevar a cabo la identificación del material, especialmente en trabajos de soldadura de mantenimiento. Este tipo de soldaduras representan uno de los mayores desafíos para el soldador, ya que generalmente se desconoce la identidad del metal y no se cuenta con la memoria de fabricación del material. Proceso para identificar el metal. Antes de intentar realizar una reparación, es crucial identificar correctamente el metal. Una vez identificado, se debe seleccionar el procedimiento de soldadura y el metal de aporte adecuados. Para ello, es necesario tener en cuenta el tipo de metal a trabajar, la accesibilidad del metal, la disponibilidad del equipo necesario, la habilidad del soldador, criterios de identificación de materiales, métodos de identificación. Existen diversos métodos para identificar un metal, pero no todos están siempre a disposición del soldador. Algunos requieren equipo especializado y entrenamiento técnico. Entre los métodos más avanzados se encuentran espectrógrafo, un instrumento que mide con precisión el porcentaje de los elementos que componen un metal. Equipo de análisis químico, otro ejemplo de tecnología avanzada utilizada en la identificación. Métodos accesibles para el soldador. No obstante, existen métodos más accesibles que pueden ser útiles para identificar un metal. Estos se basan en factores visibles y reacciones físicas del metal, tales como aspecto del metal, dureza, reacción a la llama o al arco eléctrico, patrón de dispersión de chispas al esmerilarse, reacción ante un imán, peso, color y aspecto tras una fractura, facilidad para agrietarse, reacción frente a ciertas sustancias químicas. En la imagen se presenta una lista de algunos metales base y sus reacciones frente a las pruebas mencionadas. Es útil consultar este cuadro cuando sea necesario identificar un metal específico. Prueba de apariencia. Con la práctica y la experiencia, muchos soldadores son capaces de identificar un metal por su color, apariencia o forma. Algunos ejemplos de piezas fácilmente reconocibles incluyen carcasas para bomba, monoblocks, múltiples de motor. Estas piezas suelen tener marcas de molde y son fácilmente identificables. Además, las vigas y apoyos estructurales son fáciles de reconocer por la forma de sus secciones transversales y porque están hechos de acero laminado en caliente. Características del acero laminado. El acero laminado en caliente tiene un color gris oscuro y está cubierto de óxido, producto del proceso de laminado. El acero laminado en frío tiene un color más brillante, sin óxido, y sus bordes son cuadrados. Normalmente, el acero laminado en frío no está oxidado, a menos que haya perdido su cubierta protectora. Colores característicos de metales comunes. Metales como el aluminio, el estaño, el cobre y el acero inoxidable presentan colores característicos que se pueden observar al limpiarlos. Prueba magnética. Comportamiento magnético de los metales. Con excepción del cobalto y el níquel, los metales no ferrosos, aquellos que no contienen hierro, son no magnéticos. Entre estos se incluyen aluminio, zinc, magnesio. Aleaciones de cobre. El hierro es altamente ferromagnético, seguido por el cobalto. El níquel es el menos magnético de los tres. El hierro es el metal más importante comercialmente debido a su bajo costo.
Propiedades magnéticas de los metales ferrosos. La mayoría de los metales ferrosos tienen propiedades magnéticas, variando desde altamente magnéticos, como el acero, hasta ligeramente magnéticos, como algunas aleaciones de acero inoxidable. ¿Cómo realizar la prueba magnética? Se pueden comprobar las propiedades magnéticas de los metales usando un imán permanente. Cuanto más fuerte sea la atracción, mayor será el magnetismo. Con la práctica, un soldador puede desarrollar la experiencia necesaria para realizar esta prueba de manera efectiva.